Buenas noches y bienvenidos a Líderes. Como es habitual en este espacio, invitamos a personas con reconocida experiencia y formación con quienes podamos conversar acerca de temas muy vigentes de nuestra realidad nacional. En el programa de hoy vamos a contar con un invitado a quien considero que es todo un lujo tenerlo en el programa. Vamos a contar con el economista José Molinas. José es economista egresado de la Universidad Católica de Asunción, tiene un PhD, un doctorado en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos. Ha trabajado durante 8 años como economista senior en Washington para el Banco Mundial y durante los últimos 5 años ocupó el cargo de ministro de la Secretaría Técnica de Planificación durante el gobierno del presidente Horacio Cartes. Actualmente José es docente en el Instituto de Desarrollo, del cual él es también fundador. Bueno, es un lujo realmente contar aquí en Líderes con la presencia de José y los invito a participar de esta conversación que va a arrancar luego de la presentación del programa. Líderes es presentado por Samsung, Movicor, 20 años, para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años, gracias por ser parte de nuestra historia. Buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos los interesados que dedican su talento para contribuir con la vida y sociedad. Ustedes que hacen más y mejor, ustedes que hacen la diferencia. Para nosotros las personas son eslabones de compromiso y en una empresa, la razón del crecimiento. Somos Marelli, la marca de ambientes corporativos que inspira, uniendo confort, innovación y productividad, hecha por personas para personas, porque el lugar importa, estimula e inspira. Marelli, el ambiente motiva. ¿Estás pensando en viajar? ¿En comprar muebles nuevos? ¿O en cambiar la decoración de tu casa? Con Interfisa Banco tenés préstamos que se adaptan a tus necesidades, con plazos de hasta 60 meses. Solicitalos ya, llamando al 415-9000. Interfisa Banco, 40 años. Ya estamos en compañía del señor José Molinas. José, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Realmente encantado de que podamos contar con tu presencia el día de hoy. Para que estuve anotando, son varios los temas sobre los cuales me gustaría que conversemos. Espero que me dé el tiempo, porque en realidad quiero aprovechar tu presencia para que nos enseñes un poco acerca de 2 temas importantes, que es tu especialidad. La parte de economía, en un tiempo muy económico que estamos viviendo, y por otro lado los temas relacionados con el desarrollo humano y políticas sociales. José, antes de empezar, contanos un poco de vos, porque yo estuve leyendo, investigando un poco acerca tuyo y quedé realmente impresionado por la formación que tenés, por los cargos que tuviste, y por eso justamente estoy muy agradecido que puedas asistir acá a este programa. Contanos un poco de vos. Estuviste en el Banco Mundial. Sí, bueno, estudié economía aquí en Paraguay. En la Universidad Católica. Hice la licenciatura, coincidimos ahí en la Universidad Católica. En la Universidad Católica, y después fui a la Universidad de Massachusetts, donde hice la maestría y el doctorado. Hice una estancia postdoctoral corta en la Universidad de Notre Dame y regresé a Paraguay. Trabajé como consultor de organismos multilaterales, fui a República Dominicana por el BID por 1 año, volví, fui uno de los fundadores del Instituto de Desarrollo hasta 2005. Y después del 2005 al 2013 estuve en el Banco Mundial, en Washington, 7 años y 1 año en Kazajistán. Después regresé ¿En Kazajistán? En Kazajistán. Y regresé, dejé el banco en Kazajistán porque me habían ofrecido encargarme de la Secretaría Técnica de Planificación para coordinar, entre otras cosas, el programa de reducción de pobreza. Como ministro. Sí, y estuve 5 años y piquito porque entregué a fines de septiembre del año pasado. Correcto. Y ahora vuelta al Instituto de Desarrollo. ¿Y qué hace un economista, funcionario del Banco Mundial en Kazajistán?
Bueno, yo coordinaba el área social el programa social de trabajo y desarrollo social para Asia Central. Entonces estábamos basados en Kazajistán y trabajaba con otros 4 países: Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Y ahora estás de nuevo en el área académica, enseñando nuevamente. Ahora estoy dirigiendo los programas de maestría en Economía y Desarrollo y las licenciaturas bilingües también que lanzó el Instituto este año. Excelente. José, háblame un poco acerca de la Secretaría Técnica de Planificación, cargo que ocupaste durante 5 años, durante todo el periodo del presidente Horacio Cartes. ¿Qué hace la Secretaría Técnica de Planificación? Bueno, el trabajo principal de la Secretaría Técnica de Planificación es coordinar la estrategia del país. Tenemos un mandato constitucional, el artículo 170, que dicen que los planes nacionales de desarrollo son de cumplimiento obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Básicamente es una herramienta de coordinación muy poderosa en función de una visión de país, en función de estrategias, en función de prioridades, que tiene que organizar y facilitar la coordinación de los entes públicos. Lamentablemente ese mandato constitucional fue letra muerta porque no teníamos un plan nacional de desarrollo en la época democrática. Recién en el 2014 fue promulgado el primero que dentro de esta etapa en forma participativa, ¿verdad? Y que nos llevó 14 meses de consulta y fue un plan, antes que un plan de gobierno, fue un plan del país. Un plan donde se inició en noviembre del 2013, se culminó en diciembre del 2014, se le preguntó a más de 2.000 líderes con sus respectivas organizaciones y se generó un acuerdo de la visión de transformación que el país tiene que embarcarse. Correcto. Las líneas estratégicas y 72 objetivos bien concretos que tenían que organizar la gestión pública. ¿Objetivo con qué plazos? Básicamente era al 2030, ¿verdad? Entonces 72 objetivos catalizadores 2014-2030. 2014-2030. Eso uno dice, bueno, falta mucho, pero en realidad hay que empezarlo, ya se lo empezó en el mismo 2014. En el 2015 se empezó a conectar con el presupuesto y cuando se preparó el presupuesto del 2019, que se lo hizo en función del Plan Nacional de Desarrollo en todas las instituciones públicas. Fue un proceso gradual, pero culminó donde todas las instituciones públicas empezaban a decir cuáles iban a ser los productos que iban a entregar a la ciudadanía, y esos productos, qué resultados y a qué objetivo, a cuáles de los 72 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo iba a contribuir. Y después eso se iba haciendo y se costeaba cuánto iba a salir. Y también decía dónde lo iban a hacer y cuándo lo iban a hacer. Y eso generaba la base para hacer un monitoreo de la gestión pública con el tablero de control para el presidente y para la ciudadanía que se publicaban mes a mes. Entonces, como puedes ver, el rol principal de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social, eso es el nombre completo, es darle esa visión estratégica y facilitar la coordinación en función a esos planes más anuales vía presupuesto, pero que tenga un sentido consistente de la visión de transformación que el país quiere tener. Perfecto. Ahora, José, vos sabrás que ahora hay una unidad llamada Unidad de Gestión del Gobierno. Está a cargo del señor Hugo Cáceres. ¿Eh? Directamente depende de la Presidencia de la República. Esa unidad de gestión, existiendo la Secretaría Técnica de Planificación, ¿qué rol cumple? ¿Es más encargada de monitorear la ejecución de los planes planificados en Secretaría Técnica? ¿Cuál es la relación entre ambos estamentos? Sí, básicamente es muy interesante porque con la OECD se trabajó en la coordinación, en un área de coordinación de políticas públicas a nivel nacional. Y la Secretaría mira la transformación del país
en un horizonte que no puede ser de un año ni de 5. Correcto. Es una transformación que se da en el mediano plazo. Y en el largo plazo. En el mediano y en el largo plazo. Y ve que se vayan alineando las estructuras de todo el sector público, que son cerca de 100 instituciones, en función a esa visión. Cierto. Entonces, eso es un elemento importante. Secretaría Técnica de Planificación. Secretaría Técnica de Planificación. Ahora, dentro de esas 100 instituciones, dentro de estos 72 objetivos que hay, viene un presidente y dice, bueno, hay que continuar con todo este trabajo, pero yo quiero poner ciertos énfasis, quiero poner ciertos acentos, quiero que a mí se me recuerde como con un perfil determinado, y define cuál va a ser ese perfil, y esos son sus obras emblemáticas, y eso son las prioridades de una unidad de gestión. Correcto. Entonces son complementarios. Uno ve el panorama general, Cierto. y el otro le pone los acentos y le pone realmente las prioridades que va a caracterizar una administración. El presidente Abdo Benítez, hablando de quiero que se me recuerde cómo pone sus prioridades como un gobierno muy orientado a invertir en desarrollo del capital humano. Aparentemente esa es su principal prioridad. Por supuesto que puede ser un relato que sea más para la tribuna y no tanto real, pero le vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a ver si efectivamente se cumple, ¿verdad? José, estuviste hace poco tiempo juntamente con el expresidente del Banco Central, Carlos Fernández Baldovino, en Harvard. ¿Es cierto? Es cierto. Para una conferencia que, si mal no me informaron, se denomina Paraguay más allá de las percepciones. Así mismo. Yo quiero preguntarte, José, sobre ese tema. Y me gustaría que la respuesta no sea la respuesta políticamente correcta, sino la más sincera y sin pelo en la lengua. Federico, esta es la realidad. ¿Cómo nos ven afuera? Mira, el Paraguay no es muy conocido afuera. Eso por una primera parte. Ustedes estuvieron con alumnos de Harvard. Sí, estuvimos con paraguayos que están estudiando en Harvard, y también con alumnos y docentes de Harvard. Y básicamente a Paraguay se lo ve bien. Se lo ve bien en el sentido de que no se lo conoce. Correcto. Pero cuando se le empieza a contar, Sí. se le dice, venimos de una dictadura de 34 años, tenemos 30 años de vida democrática, una vida democrática relativamente reciente. Cierto. Nos llevó un tiempo aprender a convivir con estas nuevas reglas. Desde el 89 hasta tocamos fondo en el 2002, pero a partir del 2003 estamos creciendo cerca del 5% Promedio año. Promedio año. Anual. Cuando tocamos fondo en el 2002, nuestros niveles de pobreza eran del 57% y nuestros niveles de pobreza extrema eran del 32%. Y ahora, básicamente 15 años después, se redujo a la mitad los niveles de pobreza total, y la pobreza extrema bajó al 4,5%. Entonces, esos son elementos centrales, y somos el sexto exportador de carne, Ok. ¿verdad? El cuarto exportador de soja, el exportador número 1 de energía eléctrica. Estamos hablando no el cuarto o el sexto de la región, del mundo. Del mundo. Entonces, cuando uno empieza a decir estas cosas, generan reacciones como la de Michael Porter. Y te dice, ¿por qué eso no se sabe? ¿Por qué eso no se sabe? Y esto hay que estar contándolo con más intensidad. ¿Y por qué no se sabe, José? Yo creo que es, en parte, Paraguay no ha estado saliendo al mundo con la intensidad. Esto en comparación con otros países que ya llevan décadas. Esto es un proceso donde se tiene que poner más énfasis. Se ha iniciado ya ese proceso, se está continuando dentro de ese proceso, y es un proceso también gradual. Entonces, venir de Paraguay, que no se lo conoce, cuando uno empieza a dar esta información, sorprende
positivamente. Lógicamente, queda muchísimo todavía por hacer, ¿verdad? Cierto. Somos uno de los países más desiguales. Tenemos Cierto. todavía pobreza extrema, son 320.000 personas que no están bien alimentados, tienen hambre relativo en un país que puede alimentar a 60 millones. Nuestra calidad educativa no es buena, es mala. Nuestro sistema de salud está muy fragmentado, ineficiente y no le da respuesta como tiene que dar. Nuestra infraestructura está hay mucho que hacer, pero esos son los desafíos que nos quedan por delante, pero hemos tenido logros y sobre esos logros hay que ir construyendo lo que queda. Correcto. Ahora, eso que me comentaste, yo quiero comentarte que sobre el tema pobreza en particular me gustaría que hablemos dentro de unos minutos porque es un tema sobre el cual conoces mucho. Ahora, Paraguay, país que tiene problemas graves de corrupción endémica, problemas de pobreza, como dijiste, por más de que haya venido bajando, y problemas de desigualdad, servicios básicos, educación, salud, que no funcionan. Esas cosas también se nos conoce por esos defectos. También se nos conoce. O sea, el que mira ve que Paraguay está con problemas endémicos de percepción de corrupción y de corrupción. Falta de justicia. Que tiene problemas con la justicia dentro de la consolidación del Estado de Derecho, que queda mucho por hacer. Que hay una concentración del ingreso grande, que los servicios públicos no son de buena calidad y que la tasa de impuestos que la sociedad paga es una de las más bajas del planeta. Correcto. Entonces, esos elementos también llaman la atención y son todos elementos que están planteados dentro de esa agenda país que hemos definido colectivamente entre todos. Correcto. En el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, básicamente se dice que la visión al 2030 es tener un desarrollo social en el rango más alto de Sudamérica. Entonces, nuestra salud y nuestra educación se tendría que estar comparando al 2030 con la de Chile y la de Uruguay. Y necesitamos reformas sustanciales para que la salud y la educación sean comparables. Básicamente, pero también dice cómo lo vamos a financiar. Dice que nuestra presión tributaria para el año 2030 tiene que ser del 18%, cerca del promedio. Correcto. Hoy estamos en 13%, ¿verdad? Entonces, necesariamente hay que hacer transformaciones en la calidad del gasto para atacar esos problemas, pero hay que contribuir más también para financiar este proceso de desarrollo. Cierto. Tocaste algunos temas sobre los cuales quiero hablar: calidad del gasto, presión tributaria, temas que hoy en día son tapa de diario con este tema de la reforma. Pero antes de eso, José, te quiero preguntar algo. Conociéndonos también por estos puntos negativos y no solamente por lo bien que hemos hecho en cuanto a políticas económicas de Estado a partir del año 2003, este tema que hablamos, corrupción endémica, concentración de la pobreza, desigualdad, servicios básicos que no funcionan, falta de justicia, aún conociéndonos por esos puntos negativos que tenemos como sociedad, ¿se puede llegar al famoso grado de inversión, José? Sí, se puede llegar y el grado... ¿O es utópico y tenemos que estar esperando 15 años? Bueno, básicamente lo que tenemos que identificar qué es lo que mide el grado de inversión. El grado de inversión no es un grado de desarrollo superlativo, ¿verdad? Es un grado de confiabilidad para los inversionistas de que si invierten van a recuperar su dinero sin mayores problemas. Entonces, y eso tenemos una política macroeconómica seria. Correcto. Desde el año 2003 a nivel de inflación cada vez se está manejando mejor con técnicas más modernas de las metas de inflación. Se ha invertido en infraestructura que está disminuyendo un déficit significativo. Principalmente en los 2013-2018. Sí, y que está en la dirección correcta. Tenemos décadas de tener la misma moneda, que es un elemento llamativo dentro del vecindario, pero tenemos dos elementos que están allí, que tenemos que solucionarlos. Uno es, estamos bien encaminados, que te dicen, bueno,
el PIB per cápita de Paraguay todavía no es lo suficientemente alto. Ok. Sí, ¿Cuánto debería ser? Porque tengo entendido que ahora es 5.600. Sí, no, pero no mucho más que eso, ¿verdad? No mucho más que eso. Pero uno escucha voces que te dicen, están creciendo, están ajustando las cuentas también a algo que es más real, porque pero el Estado de Derecho, eso es un problema que hay que yo creo que ahí está el escollo central con las cuales los inversionistas pueden decir, bueno, y la seguridad jurídica, cómo ese sistema que se percibe cooptado por sectores políticos puede garantizar que después un inversionista no sea sujeto del amiguismo que puede haber ahí. Entonces ese es un elemento que tal vez el más desafiante. Correcto. Pero entonces quiere decir, José, que la noticia de la semana pasada, a pesar de que todavía le falta para que se sancione con fuerza de ley y para que se promulgue el tema de las listas abiertas, es una buena noticia en un avance hacia un mejor Estado de Derecho. Bueno, yo creo que la noticia de la semana pasada de las listas abiertas es un buen avance para algo que la ciudadanía paraguaya lo anhela hace mucho tiempo. Cierto. La evidencia internacional no es tan fuerte a favor de las listas abiertas. Pueden ir, eso hay que estar observando. Correcto. No digo que haya una evidencia en contra muy aguda, pero cierto. No es la panacea. Entonces, pero es algo que la ciudadanía quiere, cierto, que ha estado anhelando y tiene el derecho de probar. Claro, aparte lo importante, me parece a mí, José, que es romper con un sistema que hasta el momento, en materia social principalmente, no ha dado buenos resultados. Es bueno lo que vos estabas diciendo de políticas de Estado en materia macroeconómica que hoy aprueban el examen, pero si miramos los números sociales, y vos sos el experto en eso, nos vamos a dar cuenta que mientras nos faltan camas en terapia intensiva, o mientras faltan medicamentos o recursos para la unidad de salud familiar, hay niñeras de oro, mozos de oro, planilleros. Entonces, de alguna manera, la sociedad quería romper con ese... Pero fíjate que es cierto, pero aún así, si miramos una visión panorámica. Cierto. En el 2014 se promulga la Ley de Acceso a la Información. A partir de entonces nos enteramos de mucho más planilleros, de cierto, mucho más de niñeras, sueldos de primer mundo, de sueldos, de secretarias BID. Entonces, eso puede dar la sensación de que vamos peor, pero en realidad estamos viendo situaciones que antes estaban escondidas y se están generando, y la ciudadanía está tomando cartas en el asunto. Entonces, creo que eso señala una buena senda. O sea, como sociedad estamos haciendo lo que hay que hacer. Correcto. Pero todavía no se llegó a hacer al cumplimiento de la ley. Hay ciertos elementos que uno dice, bueno, sí, ¿quién está condenado por este tipo de problemas? Sí. Entonces, es ahí donde empieza a haber más dudas de que el sistema de justicia entrega realmente justicia. Y uno empieza a mirar con más calma y ve que los sistemas no están informatizados dentro de la Corte. Si uno le puede pedir la información y tal vez no la tenga porque no están todas informatizadas, que hay un montón de elementos que llaman la atención también afuera, la cantidad de casos que se van acumulando, y si eso le juntás con otro elemento, que hay mucha detención preventiva, básicamente la gente se va preso a pesar de que de que en principio es inocente, porque por el principio de presunción de inocencia uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sin embargo, están cumpliendo condenas sin tener juicio. Entonces, son elementos preocupantes, y ahí hay un desafío muy grande. Correcto. José, la economía, 2019. Primer trimestre se habla de, comparando con el primer trimestre de 2018, de una economía que está ralentizándose, desacelerándose. ¿Qué tan preocupante te parece que es
que el Paraguay tenga un pronóstico 2019 de que va a crecer entre 3 y 3,5 después de venir de años con un promedio de entre 4,5 y 5, promedio anual de crecimiento. ¿Qué tan preocupante te parece que es este escenario actual? Bueno, fíjate, en el 2012 la economía paraguaya se contrajo cerca del 2%. Correcto. En el 2013 se recuperó esa contracción y fue un boom de crecimiento. Cierto. Entonces, después en el 2014 se volvió a crecer, creo que se creció 4,1% y en el 2015 se bajó a 3,5%. Hubo otra vez una desaceleración en el crecimiento. Sí. Ahora, y acá entramos en temas de preferencias o de gustos, ¿verdad? A mí me preocupa menos esas variaciones del corto plazo que tienen que haber, que nunca se habla en economía de ciclos económicos que existen y que entonces una variación pequeña si ya crece a 4, si crece a 3,5% es menos preocupante de el hecho de demorar reformas que nos pueden hacer saltar no del 4,5% al 7%. No es una utopía crecer al 7% en Paraguay si se hacen las reformas que se tienen que hacer, si se tiene una justicia de mayor calidad, si se tiene infraestructura de mayor calidad, si se tiene educación de calidad, salud de calidad y un sector público que capte las mentes brillantes de paraguayos que están siendo entrenadas afuera y que a veces no tienen los incentivos como para venir y mojar la camiseta porque no se le da espacio, ¿verdad? Correcto. Entonces, esas son transformaciones que nos van a permitir pasar de una senda de crecimiento del 4,5% al 6 o 7%. Hablaste, José, de reforma en la justicia, hablaste de reforma en la educación, hablaste de reforma en salud. ¿Qué más, perdón? Infraestructura. Infraestructura, muy importante. Sí. Y esas son las reformas. Innovación. Innovación. Ciencia y tecnología e innovación. Esas serían 5 reformas que para vos son la plataforma para la próxima década, para el crecimiento en la próxima década. Que son las, que básicamente esas son reformas que tenemos que hacer si queremos irnos a una senda de crecimiento más acelerada. Correcto. Entonces, tu opinión es, estas desaceleraciones o ralentizaciones cíclicas a mí no me preocupan. Lo que me preocupa es que no se haga nada para armar el trampolín que nos proyecte a una próxima década con un crecimiento. Me parece que eso, que no se haga nada para armar ese trampolín, como lo llamás muy bien, eso es mucho más costoso que básicamente estar con políticas contracíclicas permanentes. Las políticas contracíclicas hay que hacerlo y es parte del trabajo del gerenciamiento de las políticas macroeconómicas. Eso está bien, eso hay que hacerlo. Yo no digo que no es importante, que no tenemos que perder tiempo en eso. De eso hay gente que lo hace relativamente bien, ¿verdad? Porque ya lo vienen haciendo desde más de una década. Y ahora, el gobierno actual, ¿qué te parece? ¿Cómo está manejando esta situación? Porque cuando pasó lo del año 2012 y pasó lo del año 2015, rápidamente, cuando estabas vos en el gobierno de Horacio Cartes, el gobierno salió a enfrentar una situación con mucha inversión en obras. Y eso hizo que al año siguiente, el año 2016, la economía haya repuntado y se notó también en los índices de pobreza, disminución de pobreza. Y ahora, ¿cómo vos ves que este gobierno está manejando esta ralentización? Que es cierto, si vos mirás como vos lo haces en perspectiva hacia el futuro, es menos preocupante que dejar de invertir en lo que realmente es aquello de lo cual depende el futuro. Pero también, José, está el corto plazo. En una economía que se desacelera, el señor Juan Pérez, que tiene una industria de pinturas en Luque, ya tenía aprobado todo el proyecto de ampliación de la industria. Después ve el escenario y dice, y va a ir a Cuadro, ¿y qué hace, José? Le llama al banco y le dice, ese préstamo que me lo aprobaste, déjamelo ahí, no me lo desembolses, yo voy a esperar a ver qué pasa. Albañiles, plomero, electricista, vos sabés que la construcción es industria de industria, y si el Juan Pérez me paraliza la ampliación de su fábrica de pinturas en Luque, estamos hablando de, cierto, ¿verdad?
lo va a hacer posiblemente dentro de un año o lo va a hacer dentro de 2 años. Lo está afectando el PAM de la gente. Discúlpame, es mi visión. No, y tenés razón, y eso es del manejo más macroeconómico de políticas contracíclicas que lo... Ahora, como yo te hablaba anteriormente de preferencias, ¿verdad? Cierto. No estoy ya en el equipo económico, entonces puedo dedicarme a lo que me gusta, ¿verdad? No lo que necesariamente tengo que hacer. Entonces me estuve dedicando a las reformas que son también parte del día a día, a pensar qué se puede hacer para mejorar el Estado de Derecho, qué se puede hacer para mejorar la infraestructura, qué se puede hacer para mejorar la calidad educativa, la calidad de salud y sobre todo la política de ciencia y tecnología. Entonces, que son reformas que pasan los días y tienen su costo, ¿verdad? Su costo. Entonces, últimamente, en los últimos meses que salí del gobierno, me estuve dedicando más a esto y hoy no tengo la información para responderte responsablemente qué es lo que se está haciendo. Correcto. Ok. José, me hablaste de algo súper importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en materia de infraestructura, en materia de educación, en materia de salud, en materia de ciencia y tecnología? Ahora, coincidimos en que para todas esas cosas hacen falta recursos. Y el gobierno dice, como me hacen falta recursos, yo impulso este proyecto de reforma impositiva, que esta semana, entre el jueves y el viernes, lo tienen que entregar a la Cámara Alta. Pero vos sabés que hay una reacción no muy favorable a ese proyecto, principalmente el punto del sector empresarial y también del sector de la ciudadanía. ¿Cuál es tu opinión acerca de este proyecto de ley? Mira, yo creo que nuestro país necesita una reforma que permita dos cosas. Una, que todos conseguimos, que la calidad del gasto tenga que aumentar, y eso es un tipo de reforma. Y el otro, que tenemos que tener una mayor contribución impositiva. Eso está en el Plan Nacional de Desarrollo, es cumplimiento obligatorio para el sector público. La meta al 2030 es pasar del 13, poco menos del 14% que estamos hoy, al 18%. Y se sabe que hay una serie de correcciones que hay que hacerlo en algún momento. Eso es un cambio de estructura. Disculpame que te interrumpa, José. ¿Cuánto sería en el año 2030 el Producto Bruto Interno de Paraguay en dólares? Hoy está entre 40.000 y 45.000 millones de dólares. ¿Cuánto sería para el año 2030? Y si proyectas al 4,5% o 5% los años que quedan, esa es la tendencia, ¿verdad? Esa es la tendencia. Y probablemente no sea más que eso si es que no hacemos estas reformas. Ahora, las posibilidades con reformas, sobre todo las que habíamos mencionado, Estado de Derecho, innovación, infraestructura, salud, educación. Y educación, que lleva un poco más de tiempo, pero uno puede acelerar eso tremendamente. Después podemos hablar de algunos ejemplos que a mí al menos me ilustran muy claramente el potencial. Entonces, si nosotros sabemos que tenemos que aumentar esa contribución, hay que hacerlo y nunca va a ser un buen momento para pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta pagar impuestos, ¿verdad? O sea, eso básicamente, por eso es que nos pusimos de acuerdo. Tenemos un Estado que tiene poder coercitivo, ¿verdad? Porque si fuese por nuestras preferencias, preferimos decidir nosotros, ¿verdad? Correcto. Entonces, en algún momento hay que hacerlo. Y por estas variaciones mejor nos centramos y miramos la estructura y también hacemos a la par reformas que mejoren el gasto público. Y parte de esas reformas es la captura de buena información, el análisis de esa información y la capacidad de análisis por fuera y dentro del Estado, que vayan indicando dónde hay posibilidades de optimización. Fue algo que empezamos a hacer, no sé cómo, no tengo información si continúa, pero hay datos que si se mejoran esa calidad de esos registros administrativos y se lo junta con la ley de acceso a la información y con la capacidad tremenda que tienen los jóvenes en analizar tecnológicamente datos,
te pueden identificar dónde hay mucha grasa que se pueda reducir. Exacto. Y se pueden empoderar a esa ciudadanía para que estén aportando ideas, sugerencias, análisis y legislación para ir optimizando ese gasto. Pero son dos problemas que hay que tratarlos por cuerdas separadas. Correcto, José. Y este tema de lo oportuno o no, que está bien que tengamos que subir la capacidad como sociedad de contribuir con los impuestos, pero no es el momento porque la economía está ralentizada. Sí, bueno, yo creo que ya eso lo respondí, pero te lo voy a volver a repetir. Siempre va a haber... Nunca va a ser el momento en que haya consenso que todos prefiramos pagar más impuestos. Correcto. ¿Verdad? Y aquí hay ¿y por qué tenemos que tener una mayor contribución impositiva? Porque tenemos que invertir más en infraestructura, más en salud, más en educación, donde sí podemos utilizar mucho mejor lo que tenemos, pero también las brechas son tan grandes que ahí es necesaria una mayor contribución. Fíjate que hicimos un cálculo rápido en la STP hace unos años. Nuestro déficit de infraestructura conservador es cerca del 60% de nuestro PIB. Entonces se necesita crecer al 5% por cerca de 12 años, y todo lo que se crezca ahí lo destinás en infraestructura para básicamente ir cerrando esa parte de esa brecha. Estamos hablando de una necesidad de recursos de aproximadamente 30.000 millones de dólares solo para infraestructura. Sí, la brecha cuando lo calculamos en su momento, era de 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares. Solamente para infraestructura. José, el ministro de Hacienda, Benigno López, en una presentación ante el sector empresarial, una reunión con los socios de la Asociación de Empresarios Cristianos, hizo un comentario. Dijo, voy a tratar de repetirte literalmente lo que él dijo. Tengo la percepción de que entre el sector empresarial y el gobierno existe un pacto tácito, según el cual el sector empresarial le deja al gobierno gastar todo lo mal que quiera mientras no le suban los impuestos. Pero lo dijo, así lo dijo. A mí también me causó gracia cuando lo escuché en televisión. Y lo dijo porque le estaban atacando con el tema de la calidad del gasto y la calidad del gasto. Y una manera de decir lo que vos acabas de decir, nunca va a ser buen momento, le respondió de esa manera. Le dijo, esa preocupación es medio no tan cierta, a pesar de que también tienen razón los empresarios, porque si aumentamos la capacidad, pero te aumenta el despilfarro, dentro de 5 años vamos a estar con el mismo déficit y todo lo que aumentó en capacidad de recaudación. Son dos reformas que hay que encararlo con fuerza, ¿verdad? Y son paralelas. Y dentro de la calidad del gasto se están haciendo cosas. El hecho de la ley de acceso a la información, la organización ciudadana que está teniendo, que se están haciendo para penalizar a los que están en eso. Y si se continúa mejorando la información y mejorando la capacidad de análisis de esa información dentro y fuera del sector público, se puede optimizar mucho más. Entonces, esas son reformas que es cierto que chocan porque se gasta mal y tiene un costo muy inmediato, y hay que ponerle mucha fuerza a esa reforma. Pero también necesitamos más recursos para hacer esa transformación que los paraguayos y las paraguayas decidieron que queremos hacerlo. Sí. Entonces, y decidieron inclusive el cómo. Hay que pagar más impuestos. Tenemos que pasar, en ese momento estábamos en 11% al 18% y te dicen, bueno, de presión tributaria, y te dicen hay que disminuir la evasión. Está bien, hay que disminuir la evasión, pero para eso también necesitas hacer reformas que sean más simples y que eliminen ciertos atajos que hoy hay. Y también reformas que apunten a lo equitativo. Exacto. Porque no solamente hay que recaudar más, este sistema de impuestos indirectos, el IVA, según estuve leyendo en un informe de la CADEP,
decía que para sectores de menores ingresos el IVA representa el 18,5% de su ingreso. Pero para sectores de altos ingresos el IVA representaba el 4,6% de sus ingresos. Quiere decir que termina pagando más proporcionalmente en relación con sus ingresos el que menos tiene que el que más tiene. Así que esa reforma de que pague más quien gana más, estoy de acuerdo contigo. Y también lo equitativo es realmente mejorar esa calidad del gasto. Porque imagínate lo que sería que a los sectores rurales, empobrecidos, urbanos, periurbano, uno le llegue con salud de calidad, con educación de calidad. ¿Qué transferencia se le está dando a esa familia, a esas personas, como básicamente para que puedan pasar a otro nivel de vida, ¿verdad? Sí. Con su propia... Pero hoy no tenemos ni uno ni otro. Te quiero repreguntar, pero no tengo tiempo. Tenemos que ir a una pausa institucional del canal y después seguimos hablando. Bien, perfecto. Hacemos una pausa, 3 minutos, y enseguida volvemos con José Molinas. Seguimos conversando con el economista José Molinas. José, quiero mostrarte unos gráficos que estuve preparando. Vos conoces muy bien esta información, pero quiero tus reflexiones porque tengo algunas dudas al respecto. Le quiero pedir al director si nos puede colocar aquí en pantalla el gráfico número 2, dice evolución de la pobreza en el Paraguay. José, vos conoces muy bien este gráfico, y en este gráfico se nota, esto es de la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, cómo la pobreza, la línea que está en el medio y que tiene un color azul o gris, en el año 2002 estaba en 57,72%, que es la pobreza promedio. La línea verde, que es la línea superior, es la pobreza rural, que en esa época estaba en 69%, 7 de cada 10 paraguayos rurales eran pobres, y la línea naranja es la pobreza urbana. La pobreza a lo largo de los últimos 16 años, de 2002 a 2018, se ha disminuido drásticamente, como bien vos dijiste al principio. En este gráfico no está el año 2018, pero la pobreza 2018, según Encuestas, Estadísticas y Censos, es 24,2. Es decir, hemos disminuido el 26,40 y estamos en 24,2. La pregunta, José, que yo te quiero hacer al respecto es la siguiente. ¿Cuánto hemos bajado desde el año 2002 al año 2018? De 57,72 a 24,2. Eso significa que hemos bajado más de... Exactamente. Y en puntos porcentuales hemos bajado 30%, más de 30%, 33 puntos porcentuales de la población ha salido de la pobreza. Entonces yo te quiero hacer una pregunta que seguramente cualquiera que mira el gráfico va a decir. A ver, si más de 30 puntos ha disminuido la pobreza en los últimos 16 años, quiere decir que antes de cumplir los próximos 15, si mantenemos el ritmo, vamos a llegar a ese objetivo de desarrollo sostenible que es pobreza cero. Yo puedo inferir que vamos a llegar a pobreza cero en 10, 12, 13 años siguiendo el ritmo, o estamos llegando a un piso difícil de perforar porque ya no es pobreza monetaria. ¿Cuál es tu opinión al respecto, José? Sí, son dos elementos importantes, Federico, a destacar. Uno es donde uno se suele poner una meta, es en pobreza extrema, no necesariamente en pobreza total, que la estamos y la meta mundial con los objetivos de desarrollo sostenible y también la de nuestro Plan Nacional de Desarrollo es tener una pobreza extrema por debajo del 3%. Hoy estamos en 4,5%. Entonces, ¿Hay un plazo para llegar a esa meta? Y la meta de los objetivos de desarrollo sostenible del mundo es al 2030. 2030. Nuestra meta también es al 2030, pero yo creo que uno debería hacer un proceso de actualización de esas metas y ponerle un plazo
más cercano. Es mucho lo que hay que bajar entonces, José, porque si la pobreza extrema hoy está en 30%. No, la pobreza extrema está en 4,5%. Perdón, La la pobreza. extrema. La extrema. Está en 4, y hay que bajar a menos del 3%. Ya estamos ahí. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Entonces, en el otro aspecto de la pobreza total del 24%, eso no hay una meta. Eso tal vez habría que ponerlo, hacer la revisión y poner una meta. Cuando se hizo el proceso de 2013-2014 nos concentramos en pobreza extrema. Okay. Ahora que pobreza extrema ya está muy alcanzable, hay que concentrarse en pobreza total. En pobreza. Y hay que concentrarse también en otras formas de medir la pobreza que no necesariamente sea por ingreso, que es la pobreza multidimensional que se está en proceso de incorporar dentro de nuestra estructura de medición. No medimos todavía pobreza multidimensional. Oficialmente no medimos pobreza multidimensional. Tenemos trabajos de medición donde tiene una tendencia similar al de pobreza vía ingreso, pero son mucho más accionables. Te miden la cantidad de hogares que no tienen vivienda adecuada, que no tienen salud, educación, agua potable y saneamiento. Calidad alimentaria. Calidad alimentaria, sí. Entonces, esa es la... Pero para clarificar la meta. Ahora, en una economía que vamos creciendo, que nos vamos desarrollando, los niveles de pobreza total también tienen que ir reduciéndose y se deben buscar herramientas de generación de activos para los grupos más vulnerables. Vemos que el crecimiento ha permitido reducir la pobreza total. Estaba un poco desconectado de la tendencia de pobreza extrema. Crecíamos y no reducíamos pobreza extrema. Entonces, pero ahora eso ya se ha vuelto a la senda. Estamos relativamente... Ha habido una reducción grande entre el 2011 y los últimos años, ¿verdad? Y se redujo y se mantuvo bajo. Entonces... sin crecimiento económico eso no se puede lograr. No, sin crecimiento. Crecimiento económico es lo que nos gusta repetir a los economistas. El crecimiento económico es una condición necesaria. Ahora, si creces, eso no es suficiente. Correcto. ¿Verdad? Entonces, correcto. Algunas personas dicen que están todo muy lindos los números macroeconómicos, pero no baja. Sin embargo, ese gráfico que acabamos de ver muestra que en la medida que la economía crece, sí repercute o derrama, como dicen los economistas. Sí, ¿verdad? en el 2002, viste, 57% cuando tocamos fondo tuvimos default selectivo, no Exacto. crecíamos, ¿verdad? José, siguiente gráfico. Aquí sí tengo dudas. José, quiero que me ayude a esclarecer. Según Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censo o Banco Central, un paraguayo de área urbana no es pobre a partir de que cuente con un ingreso mensual, área urbana, de 686.075 guaraníes al mes. Canasta básica. Por persona. Por persona. Y no es pobre extremo si tiene en el mes una persona 262.768. Eso es lo que llamamos línea de pobreza extrema, 262.768. A partir de ahí yo no soy pobre extremo. Y pobreza total, 687.000 guaraníes prácticamente, a partir de lo cual yo no soy pobre, por persona. Y en área rural es menos. Para no ser pobre extremo debería contar con a partir de 240.000 guaraníes redondeando, y para no ser pobre debería contar con casi 490.000 guaraníes. La pregunta que me hago yo y que se hace todo el mundo es, ¿estos números reflejan la realidad de lo que cuesta una canasta de alimentos, sumado transporte, sumado vestimenta, o es un poco, no quiero decir falaz, sí voy a decir optimista, pensar que uno deja de ser pobre si en área urbana tiene al menos 700.000 guaraníes al mes de ingreso? Sí, esto sale de son números de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo que tomaron como análisis la encuesta de presupuestos familiares como base del 2011. Y básicamente lo que se hace es se empieza a medir cuánto se gasta en alimentos.
Y después, esa es lo primero. Y básicamente después se va ajustando por años, por el índice de inflación. Y hoy te dice que una familia en el área urbana de en promedio 4... Madre, 2 hijos, sí, 4 integrantes. Tiene que tener arriba del 1.100.000 para alimentos. Si tiene 1,5 millones, cubre su necesidad alimenticia. No es pobre extremo, es lo que te está diciendo. Pero sí sigue siendo pobre porque no puede cubrir las otras necesidades. Correcto. Y esas otras necesidades, si esa familia en el área urbana tiene que tener aproximadamente 2.800.000 para no ser considerada pobre. Para no ser considerada pobre. Eso es lo que sale dentro de una canasta de consumo, pero hay que tener presente que nosotros a veces lo juzgamos. Las estrategias de las familias pobres no es ir a comprar en los supermercados que compramos los de la clase media, ¿verdad? Tienen sus propias estrategias, y esto es lo que se ha capturado con las encuestas. Correcto. Son números confiables. José, según estuve viendo en el Banco Central del Paraguay, la inflación el año 2017 fue 4%. Pero si yo discrimino por componente de la inflación, encuentro que la inflación de alimentos fue de 16%. Es decir, 4 veces la inflación, el IPC. Fue el 9 era. Bueno, está bien, pero fue sustancialmente... Si le pedimos al director que nos muestre la gráfica número 4, vamos a encontrar, ahí está, 2017, 4,5 inflación total, y a la derecha, inflación de alimentos, 16,7%. Lo que yo te quiero preguntar ¿es justo que a mí, mi jefe, mi patronal, me ajuste mi salario conforme al IPC y me aumente 5%, pero los alimentos que tengo que comprar crecieron 16%? ¿Está bien eso, José? Bueno, gran parte de los que están, ese número de inflación de alimentos es el número más sensible para pobreza extrema. Ese 4% y 4.5% de la población, de los 320.000, a ellos les golpea con mayor... Y lamentablemente esas 320.000 personas, en un 85%, no tienen sueldo. Se la rebuscan como en el sector informal y en el sector... 85%. Sí, 83% era para... Entonces, ahí no hay nadie que le pueda ajustar, ¿verdad? Pero es el elemento más sensible. Y esa volatilidad de los precios de alimentos es realmente muy complicada. O sea, como sociedad tenemos que buscar algún mecanismo de protección. En parte, Tecomorá tiene ese rol. Tiene ese rol, y la pensión alimentaria para adultos mayores tiene ese rol de ir amortiguando al menos lo de alimentos. Exacto. ¿Verdad? Pero inclusive lo que quiero decirte es que la situación es todavía más grave, porque ni siquiera se tiene a alguien con quien ir a negociar un aumento. Ahí básicamente está liberado a su suerte. Exactamente. José, la última pregunta de la noche. ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo sobre educación. Fui a Harvard para esta conferencia. La conocí en el cóctel que organizaron a una profesora de Harvard que se llama Doris Sommer, que escribió un libro sobre educación que me parece realmente espectacular. ¿Y se llama Doris? Doris Sommer, S-O-M-M-E-R. Y básicamente la hipótesis de esta persona que viene un poquito de las humanidades es que me decía, mira, la etimología y lo pone en su libro, la etimología de la escuela viene la palabra griego que es ocio. Entonces en la escuela uno se tiene que ir para disfrutar del ocio, pero no es el concepto que tenemos. Está planteando una reforma educativa fuerte. No es el concepto que tenemos. Y después me plantea otro elemento. Dice, en educación tenemos una pirámide de Bloom que te dice que lo primero es recordar, después viene a analizar, después viene a aplicar y por último viene a crear. Lo que dice ella es... por lo general no hay tiempo para llegar al proceso creativo, entonces plantea invertirlo, empezar con el desafío de creación, que es lo que a la gente le gusta, le genera placer ese desafío creativo, y como uno tiene que crear,
es que se va a preocupar de tener todos los demás pasos, hasta el elemento de recordar. Y eso le va a dar placer, y a la vez de mejorar la calidad educativa, va a generar innovación, porque se pone mucho énfasis en crear, y va a generar también ciudadanía, porque todo el mundo crea de forma diferente y se valora la diferencia. José, fue un placer conversar contigo. Muchas gracias, Federico. Al contrario, te agradezco yo que hayas venido, y seguramente para el siguiente semestre voy a volver a convocarte. Cuando quieras. Te comprometo. Muy bien, muchas gracias. Esto fue Líderes por Canal Pro. Buenas noches. Líderes fue presentado por Samsung, Movicor, 20 años, para Muebles Marelli, Interfisa Banco, 40 años. Gracias por ser parte de nuestra historia.